Muy buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas del apóstol Pablo. En esta oportunidad empezaremos con el estudio de la primera carta a Timoteo. Vamos a explicar quién es Timoteo y las circunstancias de la carta. Luego vamos a proceder a leerla, versículo por versículo, y comentarla como acostumbramos. Pero antes de iniciar, hagamos una oración inicial. Va a estar a cargo de nuestra hermana Verónica. Buenas noches con todos, hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Gracias, Verónica, y hermanos, buenas noches. Entonces, damos inicio a nuestra reunión de hoy. Vamos a desarrollar, como adelantaba, la primera carta de Pablo a Timoteo. La carta no es muy larga. Si no recuerdo mal, son 6 capítulos. Entonces, si es que vamos a ver cómo desarrollamos eh, el diálogo. Pero si es que lo terminamos antes del tiempo que tenemos para nosotros hoy, empezamos con la segunda carta de Pablo a Timoteo, que también la tengo a continuación, ¿no? De manera de aprovechar al máximo nuestro tiempo. Bueno, aquí un comentario que merece. Miren, esta carta del apóstol Pablo es dirigida a una persona, a Timoteo. Hemos visto hasta ahora varias cartas dirigidas a comunidades, a grupos de seguidores de Jesús en diferentes ciudades. Por ejemplo, ¿no? Cuando Pablo le escribe a la comunidad de seguidores de Jesús que él mismo había formado en Galacia, escribe la carta a los Gálatas. Cuando escribe la carta dirigida a la comunidad que había formado en Corinto, escribe la primera y la segunda carta a los Corintios, ¿no? Cuando escribe la carta a la comunidad que había formado en Éfeso, escribe la carta a los Efesios. Y cuando escribe la carta a la comunidad que había formado en Colosas, escribe la carta a los Colosenses. Y así, ¿no? Tenemos casi por costumbre que las cartas de Pablo, él las dirige a comunidades de seguidores de Jesús, que podríamos nosotros muy bien llamar iglesias, porque ese es el concepto, ¿no? La iglesia es la comunidad de creyentes. Entonces, podríamos llamarlas la carta a la iglesia de Galacia, la carta a la iglesia de Colosas, la carta a la iglesia de Éfeso, la carta a la iglesia de Corinto, y así, ¿no? Pero en este caso, tenemos una situación un poquito diferente. Es una carta dirigida a una persona. Ya habíamos visto esta figura antes. ¿Recuerdan una de las últimas cartas que leímos? Que tampoco fue muy larga, pero muy interesante, muy rica. Fue una carta que Pablo dirige a un caballero cristiano llamado Filemón, ¿no? Y como veíamos, Filemón vivió en Colosas, era una persona de una situación muy acomodada, pero muy fiel seguidor de Jesús. Y había tenido un problema con un esclavo, Onésimo, y Pablo intercede y escribe una linda carta. En este caso, la carta a Timoteo. ¿A qué obedece que Pablo dirija una carta a alguien en particular? Es bien interesante también, porque Timoteo es alguien muy especial para Pablo. Lo vamos a ir conociendo más.
Pero Timoteo es uno de los amigos más cercanos de Pablo. Es una de las personas más fieles a Pablo. Definitivamente menor que él. Timoteo es hijo de un pagano y una judía convertida. Se convierte en un seguidor absoluto de Jesús y cercanísimo de Pablo, y Pablo le agarra un tremendo cariño. Entonces, Timoteo va a estar al lado de Pablo muchos años. Pero en este momento, Pablo le ha pedido a Timoteo que resida en Éfeso. En Éfeso ya había estado Pablo, y ya le ha dirigido cartas, pero parece que la ciudad es difícil. Hay mucha influencia de uno y otro lado. Entonces, no basta con que Pablo haya estado, no basta con que Pablo le haya enviado una carta, no, manda a Timoteo y luego como que dirige desde donde está Pablo, que parece que es Roma, dirige a Timoteo en las acciones que le pide que emprenda, porque la comunidad sigue convulsionada. Y eso nos puede sonar familiar, no debe llamarnos la atención, porque nosotros vivimos realidades iguales, ¿no? Imaginemos nuestra propia comunidad de seguidores de Jesús en nuestra ciudad de residencia. Basta con que el apóstol nos hable una vez, dos veces, nos escriba otra vez, nos visite de nuevo, o es que tienen que estar dándonos y dándonos permanentes orientaciones. Estamos. Ese es el contexto de la carta a Timoteo. Hasta ahí estamos claritos, ¿no? Entonces empecemos a leerlo. ¿Quién puede leer esto? Saludo inicial. Yo puedo leer, hermano Pablo. Claro, gracias. Saludo inicial. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Saluda a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces vemos la cercanía que Pablo siente por Timoteo. Lluvia, adelante. Sí, una preguntita, ¿por qué en este caso menciona a Dios como nuestro Salvador y a Jesucristo nuestra esperanza? Siempre pensé que Jesús era nuestro Salvador ante Dios. Y es correcto, ¿no? En la visión cristiana de la iglesia madura en la que vivimos, tenemos a Jesús en el rol de Salvador. Dios Padre Creador, Dios Hijo Salvador y Dios Espíritu Santo Santificador. Es correcto. Pero es Pablo, y a Pablo, bueno, lo respetamos. Al final no nos hace mucho lío, ¿no? Pero no es como lo que estamos acostumbrados ahora. Miren, Pablo escribe estas cartas, estamos hablando que es lo primero que se escribe después de Jesús, antes de ningún evangelio, y menos que en la iglesia haga ninguna doctrina. Esos son son los primeros pasos. Hay que tener en cuenta eso. Y Pablo habla de Timoteo, se refiere a él como verdadero hijo en la fe. Y entendemos eso, ¿no? Porque Timoteo no es su hijo. Pablo no tuvo hijos físicos, pero es su hijo en la fe. Como que él lo ha formado en lo que es. Un poco en los términos que se dirige a Filemón, creo.
que ya leímos y recordamos. Y le dice, te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Los falsos maestros. ¿Quién puede leer? ¿Yo puedo leer, profesor? Adelante. Al partir para Macedonia, te pedí que permanecieras en Éfeso para impedir que cierta gente enseñara doctrinas extrañas y prestar atención a mitos genealógicos interminables. Estas cosas nos hacen más que provocar discusiones inútiles, en lugar de servir al designio de Dios fundado sobre la fe. Te hice este pedido con el fin de suscitar el amor que brota de un corazón puro, de una buena conciencia y de una buena fe sincera. Por haberse apartado de esto, algunos terminaron en pura palabrería, pretendiendo ser maestros de la ley. En realidad, no saben lo que dicen ni lo que afirman con tanta seguridad. Gracias, Mary. Miren lo que Pablo nos dice acá, ¿no? Interesante. Interesante. Dice, hay gente que se pierde en discusiones interminables. Enseña doctrinas extrañas, se detienen mitos y genealogías interminables, provoca discusiones inútiles. Miren, ¿esto nos suena familiar? Creo que también, ¿no? Por eso creo que el antídoto para nosotros y lo que estamos haciendo ya hace varios largos meses es leyendo la Biblia directamente y no que nos cuenten. Y también una contadita de vez en cuando. Vas a misa, la homilía del sacerdote, pero no hay como leer tú mismo en la Biblia. Evitar discusiones inútiles. Algo que nosotros diríamos hoy se da. Te tocan la puerta, abres y es un testigo de Jehová, te quiere meter un rollo, hasta te confunde. Discusiones inútiles. Discutes con un hermano evangélico y vale la pena. ¿Vale la pena discutir? Claro, una cosa es defender la fe, pero discutir por discutir tampoco. Miren cómo Pablo ya lo adelanta, o sea, en el primer siglo, Pablo escribe esto 20 y 25 años después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. No 2000 años después como nosotros. Y él ya advierte de discusiones inútiles. Y podemos pensar en 1000 discusiones. 1000 temas de discusión. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Una consulta. En el segundo párrafo dice, te hice este pedido con el fin de suscitar el amor que brota de un corazón puro y de una buena conciencia. O sea, ¿se refiere al corazón y a la conciencia de Timoteo o en general a las personas a las que Timoteo va a asistir, ¿no? En la fe? Claro, ¿A qué se refiere? evidentemente se refiere a Timoteo, ¿no? El corazón de Timoteo, que él conoce Ahí, la acá. conciencia de Timoteo, la fe de Timoteo. Y Pablo se apoya en eso para pedirle lo que le pide y lo que lo vamos a leer juntos. Esa intervención de, como dice la primera línea, ¿no? Salieron juntos de Macedonia y Pablo le pide a Timoteo que permanezca en Éfeso, en esa ciudad tan importante. Éfeso era, recordemos, la ciudad más importante de la provincia romana de Asia, de lo que es hoy, de lo que es hoy Turquía. Era la provincia más importante, con un movimiento comercial, con una actividad económica, con flujo de gente.
Entonces, con todo ese movimiento, las influencias no cesan en esa comunidad que Pablo ha constituido, ha formado, ha fortalecido, pero siguen llegando voces diferentes, predicadores, profetas falsos. Es tremendo, ¿no? Y por eso Pablo le pide a su gran y cercanísimo amigo Timoteo, le dice: Timoteo, quédate, permanece en Éfeso, como dice, para impedir que cierta gente confunda, enseñe doctrinas extrañas, genere discusiones inútiles, los distraiga, los desconcentre, les pinte un Jesús diferente. Todos los peligros que hasta hoy día tenemos también. Felizmente que tenemos la Biblia como nuestra roca. Nos agarramos de ahí en medio de la tormenta y nos sujetamos fuerte y no nos pasa nada. Pero si no la tuviéramos, imagínense, ¿no? Así nomás con Biblia y todo, hay más de 2000 denominaciones cristianas, incluyendo la católica, que es la gran mayoría. Hay más de 2000, imagínense. Con la Biblia como la tenemos. Si no la tuviéramos, sería impensable. Un caos absoluto. A ver, continuamos. El verdadero alcance de la ley. Son 2 diapositivas. ¿Puedo leer, hermano Pablo? Sí, lo hizo claro. Ok. El verdadero alcance de la ley. Ya sabemos que la ley es buena si se la usa debidamente. Es decir, si se tiene en cuenta que no fue establecida para los justos, sino para los malvados y los rebeldes, para los impíos y pecadores, los sacrílegos y profanadores, los parricidas y matricidas, los asesinos, los impúdicos y pervertidos, los traficantes de seres humanos, los tramposos y los perjuros. En una palabra, la ley está contra todo lo que se opone a la sana doctrina del Evangelio que me ha sido confiado y que nos revela la gloria del bienaventurado Dios. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia. Y sobreabundó a mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Pero Pablo, en esto último, se maltrata a él mismo, ¿no? Yo soy el peor de los pecadores. Nosotros decimos: oye, ni hablar. Pero esa es la gran humildad de este hombre, ¿no? Continuamos, Luisa, por favor. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna, al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Luisa. Bueno, acá además está a decir el verdadero alcance de la ley, ¿no? Y la ley no se refiere a la ley humana, no se refiere al Código Civil, al Código Penal, se refiere a la ley de Moisés, a la ley de los judíos, ¿no? Que parece que eso es lo que está en gran parte siendo influencia negativa todavía en la comunidad de Éfeso, por la cual ha dejado a Tito a cargo, perdón, a Timoteo. Julián, adelante. No solo una pequeña aclaración. En mi Biblia menciona a los que cometen inmoralidades sexuales y a los homosexuales.
acá ha puesto pervertidos. ¿Vendría a ser lo mismo o no es con los homosexuales, sino los pervertidos de alguna otra manera? Claro, claro, es lo mismo, ¿no? Sí, se refiere exactamente a lo mismo. Sería perversión sexual. Cuchi, Gracias. adelante. Mi carta es una carta personal a Timoteo. Timoteo es una persona muy joven, una persona que no llega, o si llega a los 30 años, pero con una fe maravillosa porque ha sido justamente formado por el mismo Pablo. Y la misión, por lo que estamos leyendo, realmente es bastante fuerte, delicada, y todo lo que le dice es preciso a lo que él va a tener que enfrentar y vivir. Y yo me quedo realmente asombrada por la juventud de Timoteo y porque fue un corazón abierto a recepcionar las enseñanzas que San Pablo le estaba dando, y abierto sobre todo a la gracia de Dios y al amor de Dios. Ujú. Eh, Bien, gracias, Cuchi. Lluvia, adelante. Solamente por mi ignorancia, no sé si al homosexual se le considera, al homosexual activo se le considera que está en pecado mortal y, o simplemente se le considera una persona que tiene algún tipo de enfermedad o no sé cómo lo cataloga la iglesia. ¿Es simplemente una persona digna de misericordia? ¿Cómo es? Son las dos cosas, ¿no? Claro, es una pregunta que sale de la lectura, pero tiene que ver, porque nos trae al día de hoy. Tú dices la posición de la iglesia hoy frente a la homosexualidad, a la unión homosexual, porque es claro que mientras que la persona pueda definirse homosexual, pero no practique su homosexualidad, no hay ningún problema. Se respeta absolutamente. Y lo que la iglesia le pide a la persona homosexual es no activar su homosexualidad, no hacer vida de pareja con un homosexual. Ahora, el Papa Francisco, porque nuestro Papa León actual todavía no se ha pronunciado, pero el Papa Francisco reiteró mucho el tema de que hay que dar acogida a los homosexuales, pero no de ninguna manera aceptar la homosexualidad activa como bien la defines. Entonces la posición de la iglesia está en esos dos lados. Respetar cariñosamente al homosexual, pero de ninguna manera santificar la homosexualidad activa en pareja. Ahí se separa, ¿no? Eso fue un tema debatido muchísimo en la etapa reciente del Papa Francisco, y el tema no se ha tocado mucho con el Papa León todavía. Se tendrá que pronunciar en algún momento, pero creo que es la misma posición, porque la iglesia en eso no da su brazo a torcer. Y es un tema bien complicado y hay diferentes posiciones, ¿no? Definitivamente. No, Muchas gracias. no, a ti. Augusto, adelante. Sí, sobre ese tema, claro, es como una persona, digamos, drogadicta, ¿no? Que tiene una tendencia hacia las drogas, ¿no? Puede ser incluso hereditario, ¿no? Que su padre haya sido, y en el vientre haya recibido esa tendencia, o sea, no tiene culpa de tener esa tendencia. Y la tendencia la tendencia en sí no es mala, pero el actuar, el tomar las drogas, el dejarse quedar bajo esa tendencia, eso sería lo malo, ¿no? Entonces, igual es con la homosexualidad, ¿no? Puede una persona tener una tendencia que puede ser generalmente es
por cosas vividas en la niñez, pero también quizás pueda tener un componente genético, quizás algo, una pequeña influencia más, ¿no? Pero el actuar sobre esa tendencia es el pecado, ¿no? Lo mismo sería con el alcohol, ¿no? Un alcohólico, ¿no? Eso también es pecado, ¿no? El tomar un poquito de alcohol no hay problema, pero si eres alcohólico, es un pecado, ¿no? O sea, a veces no debemos decir, ver a los homosexuales como si fuera el único tipo de pecado tampoco, ¿no? Porque hay muchos pecados de ese tipo, ¿no? Sino que a veces eh, los separan como si fuera el único tipo de pecado, ¿no? Pues no es así. Hay muchos pecados de ese tipo y hay que siempre tener misericordia con la persona, pero llamarlos a que vivan una vida santa, ¿no? Ujú. Y sobre, aquí hay un pasaje en la segunda diapositiva en donde menciona al final un único Dios, ¿no? Aquí como está hablando de Cristo y al final hace al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único. Honor, gloria por todos los siglos, ¿no? Está hablando que Dios es uno, ¿no? Es parte de la doctrina de la Trinidad, ¿no? Da honor a tres personas distintas, pero un solo Dios, ¿no? Y este es uno de los pasajes donde lo reafirma. Ujú. Bien, bien, Augusto, gracias. Luisa, adelante. Bueno, Pablo, tengo una duda con respecto a que el Papa León no se ha pronunciado sobre los homosexuales, pero yo escuché, leí y vi que hace aproximadamente un mes hubo un grupo de LGTBH, no sé, todas las letras que tienen, que pasaron la Puerta Santa en Roma. Entonces, esta parte me queda un poco, si pasaron por por San Pedro, entonces, y eso lo ha permitido el Papa, ¿no? Entonces, ha permitido, dice, me queda la duda de si ha dicho algo o implícitamente se ha pronunciado al dejarlos que crucen la Puerta Santa. ¿A quién te gustó? Te veo cara de que sabes algo, cuéntame. No, mira, lo que yo me refería es que no he leído, por lo menos, no he escuchado al Papa en ninguna declaración expresa, pero la posición de la Iglesia es la que conocemos y el Papa no la ha cambiado, no es que diga un homosexual es un apestado, es un tipo con peste, que se ponga cadenas, que se ponga, no cadenas, son Cencerro, esos colgajos que, cencerro, para que suene. como los leprosos, ¿no? Para que se anuncien. Entonces, si hay un grupo de homosexuales que han cruzado Puerta Santa y el Papa no dice nada, porque es en ese mismo respeto a la persona, lo que no se bendice es la unión, ¿no? No, claro. O sea, el homosexual, en la medida en que sea recatado, lleva su condición, pero en la medida en que ponga en práctica su homosexualidad y forme pareja, unión homosexual, eso sí, la posición de la iglesia es eso, no se bendice. Y quedó muy claro con el Papa Francisco, y yo me refería, seguramente el Papa León actual lo va a refrendar, pero no ha dicho nada todavía, ¿no? Ok. Pero no, en ningún momento la iglesia dice el homosexual es un apestado. No, no, eso sería absolutamente terrible, pobre persona, ¿no? Y Augusto amplió el esquema interesante. No solamente el homosexual, el drogadicto, el alcohólico, el avaro, en fin, la lista puede crecer. Augusto, adelante. Sí, solo sobre lo que acaba de mencionar, hay que rescatar algo que la Puerta Santa es, digamos, no requiere que nada más los justos y los perfectos pasen por la Puerta Santa, ¿no? Lo que sí quizás, y se le pidió creo a esa comunidad que fue de LGT, no sé cuántos, que fue a Roma se le pidió que no llevara banderas, ¿no? LGTB, ¿no? Pero llevaron una cruz de arco iris, ¿no? Que quizás debieron prever de que no lleven ningún tipo de símbolo, ¿no? Porque algunas personas se escandalizaron con eso, ¿no? Claro, se supone que la Puerta Santa es un momento
de reconciliación con Dios, ¿no? Que busca, se supone que debe buscar que la persona se convierta, ¿no? Pero no que persista en un estilo de vida. Quizás también se le debió dar una pequeña catequesis, ¿no? Pero hay cosas que quizás por prudencia no lo hicieron, pero bueno, a veces se pasan de prudentes. Manuel Pablo, si me permites, sí, yo sé que la iglesia acoge, tanto es así que yo tengo un pequeño testimonio. Hay dos chicas, una amiga del colegio de mi hija y la otra, bueno, se casaron en Estados Unidos, obviamente, y una de ellas es seguramente muy católica, sigue siéndolo y me pidió si podía bautizar al hijito, que lo tuvieron por inseminación, etcétera. Entonces yo hablé con un sacerdote, amigo, y me dijo, por supuesto, ese niño no tiene la culpa. Y fuimos acá, vinieron acá al Perú y lo hemos bautizado. Y es las dos, bueno, había una que estaba, decía, la iglesia nos odia, la que no era la del colegio de mi hija, ¿no? La iglesia nos odia, pero ahí el padre cuando habló con ellas, se dio cuenta que no, efectivamente, no era así, porque acogió al niño, lo bautizaron y el niño está bautizado. Entonces, les dijo a las dos, a la madre, se refirió a la madre, el sacerdote, ¿no? Porque no había padre. Y la mamá tiene la obligación de seguir a este niño y llevarlo del camino de la fe. Entonces, sí, es una manera como se acoge. Yo me sentí muy feliz, ¿no? Es un humilde medio por ahí para que esto pudiera lograrse. Y sí, efectivamente, efectivamente no odian, no es el pecado, pero ellas viven juntas, ¿no? Pero el niño no tiene culpa. Claro, el niño no tiene la culpa. Y al niño la iglesia le abre las puertas. Es un hijo de Dios, claro. Entonces, a ver, avanzamos. Recomendación a Timoteo. Perdón, a Tilio, adelante. Buenas noches, Manuel Pablo. Una curiosidad. O sea, en esa época, digamos, todo lo que se ha leído, porque acá he tomado nota para que me quede claro el mensaje. O sea, todas estas cosas eran vistas contra la ley, pero el tener varias mujeres, la, la esclava, eso no era visto mal, ¿no? O sea, no se veía mal que tuviera dos, tres esposas, concubinas, que tomara a la esclava. O sea, me parece, no sé, no sé si una contradicción o cómo podría llamarlo, ¿no? Claro, mira, Atilio, buen punto, excelente el que planteas. Pero consideremos algo. Cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley de Moisés. Y cuando te refieres tú a tener que la esclava también sea su mujer y tener como Jacob a las hermanas como mujeres, esposas y todo este desorden, estamos hablando de antes de Moisés, antes de la ley. O sea, la ley parte con Moisés. Y todo esto que están mencionando, lo hemos estudiado con el grupo de los jueves en el Génesis, en un periodo anterior a la ley. O sea, hasta aquí, hasta lo que vamos estudiando, no hay conflicto. Ahora, ¿vamos a encontrar conflictos? Sí. Vamos a encontrar después a un rey, Salomón, ¿no? El rey de los judíos, con 200 mujeres, de las cuales, si no me equivoco, 80 eran sus esposas y 120 concubinas, y la mayoría de otras religiones, adoraban a otros dioses. O sea, es un tema aparte, ¿no? Claro, pero la ley del levirato todavía estaba vigente en la época de Jesús. Claro, O sea, fallece el hermano sin hijos, la viuda se queda con el cuñado, así se ha casado, ¿no? claro. La cosa es que la viuda procree. Claro, pero ahora sucede eso y a uno le pegan, ¿no? De, ay, ¿qué es eso? ¿No? Claro, es otra época, otra cultura, ha cambiado todo, ¿no? Ah, bueno, Claro, ha habría cambiado. que, habría que pensar, habría que revisar eso. Para ver si regresamos. No, 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 no. Ahí Estamos nomás está bien. hablando del Ahí harén, nomás está bien. el concepto del harén. Ahí nomás está bien. Claro, los árabes dicen, los árabes musulmanes, ¿no?
El hombre puede tener todas las mujeres que quiera en la medida que pueda mantenerlas. Pero si eres un misio que no llega pues a fin de mes, ni hablar. Quédate con la una y eso que es mucho, ¿no? Nada. Bueno, por eso los... Así nomás está bien. Sí, tranquilito. No, y con una nomás estamos locos. Imagínate con varios. Toda la cabeza llena de canas verdes. Bueno, continuamos a ver. Recomendación a Timoteo. Con esta corta diapositiva terminamos el capítulo 1 en esta primera carta. Yo leo. Recomendación a Timoteo. Hijo mío, te hago esta recomendación, conforme a lo que se dijo de ti por inspiración de Dios, fin de que luches valientemente, conservando la fe y la buena conciencia. Por no haber tenido una buena conciencia, algunos fracasaron en la fe, entre otros, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Gracias, Betty. Ahí nos deja en boleros Pablo, ¿no? Porque, ¿qué hicieron Himeneo y Alejandro? Podemos suponer leyendo la breve perícopa que blasfemaban, hablaban cosas sobre el Señor que no eran. Pero realmente, mira, recién aparecen y desaparecen estos personajes. Rescatamos aquí el que luches, dice en la segunda línea, que luches valientemente conservando la fe y la buena conciencia. La conciencia, el darse cuenta de las cosas, el estar claro, el estar alerta, el darse cuenta, el que no andar distraídos por el mundo. Y eso le pide le pide le refuerza a Pablo a Timoteo, ¿no? Conserva tu fe y tu buena conciencia. Julia, adelante. Acá hay una frase que no sé si la habrán analizado antes. Entregué a Satanás. Acá en mi Biblia dice que es una frase que significa expulsar de la comunidad. No sé si está bien. Claro, claro. O sea, hermanos que están fuera de nuestro tema, ¿qué cosa nos recomendó ya incluso? Y lo hemos visto en el Evangelio, ¿no? La corrección fraterna. Corríjanlo entre dos, luego corríjanlo entre todos, y si aún así no recapacita y enmienda, entonces sepárenlo de la comunidad. Y esta forma de hablar de entregarlo a Satanás es expulsarlo de la comunidad. No, no es matarlo y tirarlo al infierno, no. ¿Por qué? Porque dejarlo en la comunidad puede hacerle daño al resto. Y a veces cometemos ese pecado nosotros. A veces en nuestras comunidades actuales podemos hacernos, como ya lo hemos conversado antes, ¿no? Podemos hacernos como que de la vista gorda, con el error de alguna hermana, de algún hermano, un error reiterado. Entonces, lo que corresponde con ella o con él es aplicar la corrección fraterna, que es una gradualidad de llamar la atención. Y si la hermana y el hermano no toman conciencia y no corrigen su conducta o amarran su boca y su lengua, entonces corresponde separarlo. Pero no por maldad, sino más que nada por mantener al resto del grupo sano. Entonces, buen punto. Entregar a alguien a Satanás y separarlo de la comunidad. ¿Alguien más que quisiera intervenir? Miren, aprendemos todos, ¿ah? Qué bonito. Entramos al segundo capítulo. La oración litúrgica.
La oración litúrgica. Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo y del cual fui constituido heraldo y apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento. Gracias, Cuchi. ¿Algún comentario? Miren, la primera línea nos hace pensar. Te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Ese es un tema que aparece entre grupos católicos, ¿no? Varias veces se escuchan. ¿Es necesario rezar? Si el Señor nos conoce y sabe lo que necesitamos, ¿por qué no es suficiente entonces simplemente dejarlo que Él mire y actúe? ¿Por qué si el Señor nos conoce tanto, tan profundamente, más que nosotros a nosotros mismos? ¿Por qué se nos recomienda una vez más pedir, orar, suplicar y dar gracias? ¿Por qué? Para pensar. A ver, Karin, adelante. Sí, buenas noches. Quería saber si en el último párrafo, cuando dice hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿se refiere también la palabra mediador a intercesor? ¿Es lo mismo? Claro, claro. Porque digo esto porque ayer estuve, bueno, el domingo viendo en el Canal 7 un breve presentación de los evangélicos, por ejemplo, donde ellos decían que los caracterizaba, ¿no? Y que para ellos, básicamente, el único mediador o intercesor para llegar a Dios era Jesucristo, ¿no? Por eso que no creían ni en la Virgen ni en los santos, porque es la mediación es directa. Para Dios es con Jesucristo. Y acá también lo está diciendo, ¿no? Entonces, de repente, ellos se basan en esto, sobre todo para fundamentar la religión evangélica, podría ser. De todas maneras, O esa parte. sí, de todas maneras, como bien dices tú, los evangélicos sostienen y defienden que Jesucristo está para nosotros y que no hay necesidad de otro mediador, ni ni la Virgen, ni ningún santo, que podemos llegar a Jesucristo, que es verdadero Dios, directamente. Y acá ese, por ejemplo, es un texto que les cae de perilla en ese argumento. Pero darle vueltas a eso puede ser interesante, pero me parece que es llevarnos otra vez a lo que leímos hace unos minutos del mismo Pablo, discusiones inútiles. Porque creo que en el fondo los católicos entendemos qué significa rezarle a la Virgen María, por ejemplo. No es poner a la Virgen María por encima de Dios, no, pero es la madre de Jesús. Entonces argumentos hay de un lado y del otro. Y nosotros como católicos bien formados tenemos clarísimo eso y lo sentimos en el fondo del corazón. Pero entrar a discutir para convencer al hermano separado, a convencer al evangélico que está equivocado, mira, ni tú lo vas a convencer a él, ni él te va a convencer a ti. ¿Y qué va a resultar al final sino una discusión inútil? Usando el mismo término que hemos leído de Pablo en esta carta.
Claro, pero no lo está, mi interés no era en el sentido de, de discutirlo, sino de entender su punto de vista de ellos, entender cuál es su fundamento y simplemente en la medida de lo posible ver más que nada los puntos en común más que las diferencias para poder tener una convivencia pacífica, se podría decir, ¿no? Porque justamente ese programa se llama Lazos de Fe, creo que son 5 minutos nada más que dan en el 7 que hablan de todas las religiones, ¿no? Entonces, solamente mi interés o mi motivación a la pregunta fue para confirmar en tal caso lo que había escuchado y que, bueno, como tú dices, ¿no? Justamente este pequeño párrafo le cae a pelo y entiendo entonces su razón de justificarlo, nada más, no con ideas, intención de cambiarla o de discutirla, ¿no? Claro, Karim, Simplemente entender ambos puntos de vista. perfecto lo que dices. Y mira, si queremos buscar argumentos, además de este hay otros. Hablando solamente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, hay otros argumentos en la misma línea. Pero hay otros que presentan a María, por ejemplo, uno que recordamos todos, la María y su participación en esa boda en Caná, donde se ha acabado el vino, por ejemplo, ¿no? Entonces, María es la madre de Jesús. María llevó en su vientre a Jesús. Imagínense lo que significa ustedes que son madres, el vínculo tan especial con la criatura que nace de tu vientre. Y luego el cariño absoluto y eterno que le tiene el hijo a la madre, ese vínculo tan especial. Entonces nosotros los católicos tenemos motivos hasta tiernos, hasta lindos, para tener a María en la posición que la tenemos. Y los evangélicos también tienen argumentos, como dices tú. Pero veamos, a ver, Augusto, adelante. Creo que ese argumento es porque les falta una visión global, ¿no? Porque hay que recordar que la iglesia es cuerpo de Cristo, ¿no? Está íntimamente relacionada con Cristo. Nosotros, como creyentes, más aún los santos que en la Biblia se menciona las plegarias de un hombre justo tienen mucho poder, ¿no? Los santos, la Virgen María, ¿no? Es decir, todos formamos cuerpo de Cristo, por lo tanto, toda comunicación al Padre pasa a través de Cristo, en cierta forma, ¿no? O sea que no es uno u el otro, ¿no? Cristo pudo venir al mundo de frente, por un milagro, crearse ahí mismo, pero decidió venir a través de una mujer, decidió tener apóstoles, decidió crear una iglesia. Todo es una comunidad, ¿no? Él pudo dar su mensaje, pudo imprimir Biblias que nazcan de la nada y dársela a cada persona. Y dice, este es mi mensaje, estúdienlo y listo. No, no, no lo hizo así, lo hizo a través de una comunidad, a través de personas. Es un Dios encarnado, es una religión encarnada. Entonces, nosotros somos cuerpo de Cristo y nos relacionamos con Cristo y para llegar a Dios. Esa es la estructura de la iglesia, ¿no? Lo que pasa es que cuando no se ve esa visión integral, se llega pues a ver un solo pasaje, por eso la Biblia se tiene que estudiar en completo para entenderla, porque si estudias solo un versículo y te basas en un versículo para sacar una teología, se lleva a errores, ¿no? Claro, gracias, Augusto. Gracias. Juliana, adelante. Sí, nuestra madre es realmente una gran intercesora, pero como dice Augusto, todo es a través de Jesús y que nuestra madre intercede directamente a Jesús, como lo hizo en las bodas de Caná, y creo que también todos los santos interceden ante Jesús. Lo que me preocupa aquí en mi Biblia, en el versículo 5 dice, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Acá el apóstol lo pone en su categoría de hombre simplemente, no de Dios en este pasaje.
Claro, en el entendido de que que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Es 100% Dios y 100% hombre. Y quizá en esa redacción que has leído está resaltando ese 100% hombre que es Jesús. Eso es lo delicado cuando se traduce la Biblia, qué palabra poner, en qué orden. ¿Qué Biblia es la que estás leyendo, que es que nos comentas? Dios habla hoy, Biblia de estudio. Dios habla hoy. Ya. Claro, la Biblia, la traducción de la Biblia, Dios habla hoy, es una traducción muy linda. Ya tiene sus varias décadas, más o menos desde el año 1960 y tantos, y fue el primer intento de una traducción de la Biblia concordada entre católicos y protestantes. Ella, si no me equivoco, es la primera Biblia en la cual un protestante y un católico pueden leer y no hay diferencias. Luego han aparecido alguna otra, ¿no? Por ahí hay una más reciente que se llama la Biblia Hispanoamericana, que también es un trabajo conjunto entre las iglesias evangélicas y la iglesia católica, y han sacado un documento extraordinario, que es esta Biblia. Entonces tenemos, hasta donde yo conozco, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia hispanoamericana, como traducciones de católicos y protestantes juntos, en ese esfuerzo de ecumenismo al final. Es un esfuerzo que yo aplaudo en el fondo de mi corazón, porque digo, mira, si la Biblia nos va a separar, es que ya la separación es para siempre. Pero si podemos ir logrando traducciones conjuntas de la Biblia, y en un momento leer la Biblia en cualquier lugar del mundo, el mismo texto, protestantes y católicos, es que estamos mucho más cerca de lo que podríamos pensar. Pero Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo siempre recuerdo que repites tú que sería conveniente, oportuno, si tenemos una Biblia diferente de la que te ha servido de texto para las diapositivas, consultarla para enriquecernos más. Sin embargo, el texto que leemos es el texto que tú has decidido tomar o escoger. Y ese texto en este caso dice claramente, hay un solo Dios, el Padre, y un solo mediador entre Dios Padre y los hombres, Jesucristo, hombre él también. ¿Qué quiere decir eso? Que además de Dios, Jesucristo también es hombre. Entonces, hay que entenderlo tal como está el texto. Ahí está claro. A veces lo leemos quizás con ligereza o escuchamos la lectura que hace la persona que lo lee y, y simplemente le escuchamos, no vemos el texto que está en la pantalla. Entonces, yo con relación a la duda que tenía Julie acerca de que aquí dice que Jesucristo es hombre, pero no es Dios, ahí está bien clarito. Jesucristo, hombre, él también. O sea, además de Dios, hombre también. Gracias. Gracias, Guillermo. Y aprovecho el comentario de Guillermo, porque ha dicho algo que también tiene mucha sabiduría y que recomiendan los mejores maestros en este tema de la Biblia. Y es, nunca te quedes con una sola Biblia. O sea, por lo menos ten dos. Y cuando tengas dudas en un pasaje, léelo en otra. Y es lo mejor que se puede hacer. Es como tener un diccionario al costado, ¿no? Pero el mejor diccionario de la Biblia es otra Biblia, otra traducción, otra versión. Parece mentira. ¿Alguien más? A ver, avanzamos entonces. El modo de orar.
Acá terminamos el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, el modo de orar. ¿Quién puede leer? El modo de orar. Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, levantando las manos al cielo con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. Que las mujeres, por su parte, se arreglen decentemente, con recato y modestia, sin usar peinados rebuscados, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras, como conviene a personas que practican la piedad. Que las mujeres escuchen la instrucción en silencio, con todo respeto. No permito que ellas enseñen ni que pretendan imponer su autoridad sobre el marido. Al contrario, que permanezcan calladas. Porque primero fue creado Adán y después Eva. Y no fue Adán el que se dejó seducir, sino que Eva fue engañada y cayó en el pecado. Pero la mujer se salvará, cumpliendo sus deberes de madre, a condición de que persevere en la fe, en el amor y en la santidad, con la debida discreción. Gracias, Verónica. Un poquito, podría sonar un poquito bastante machista, ¿no? Pero Bastante. sí, Un poquito bastante. sí, por decirlo de manera suave. Pero con la contingencia que hemos señalado varias veces, miren la época en que se escribe, cuál era la cultura de la época, cuál era la posición de la mujer en esa época. Era un objeto que pertenecía al marido, era un bien del marido, como el marido tiene un terreno, ganado, una mujer, su propiedad. El momento es feo y entiendo que pueda mortificar a más de uno, pero ese momento. Pero detrás de eso podemos leer a Pablo en su claridad, en su afán. Y lindo cuando al final rechaza, en el tercer parrafito, rechaza el rol de madre, cumpliendo su deber de madre, a condición de que persevere en la fe, en el amor y en la santidad. Ahora, no perdamos de vista también que esta carta a Timoteo les da indicaciones a Timoteo para que intervenga en esa comunidad de Éfeso, donde parece que las mujeres se pasaban de la raya. En el primer párrafo a la mitad dice que las mujeres por su parte se arreglen decentemente, con recato y modestia, sin usar peinados rebuscados, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Parece que en esa ciudad próspera estas eran características. Y podemos leer un poco más e investigar un poco más y encontramos con que, como siempre, había mujeres relativamente jóvenes que quedaban viudas. Y el tema para Pablo era también cómo vivían su viudez estas mujeres. Porque si eran viudas mayores, ya ok. Pero una viuda joven, buscando que ser atractiva y sin querer queriendo, invitando al pecado, ese es un tema que Pablo tiene muy presente. Y repito, sobre todo en Éfeso, ¿no? Sobre todo, por eso lo estamos leyendo en esta carta con tanta claridad. Atilio, adelante. Augusto está primero. Dale a uso, señor. No hay problema. No, solo quería mencionar que creo que esto más se refiere al comportamiento dentro de, bueno, de la iglesia, o bueno, en ese caso, quizás en esa época no habían iglesias per se, pero dentro de las reuniones eucarísticas que hacían, ¿no? La forma de comportarse tanto de los hombres al principio, pero aquí
se ciñe más a las mujeres, ¿no? Por eso, y no les permite enseñar, no tenía, claro, su mentalidad, pero más es un contexto más litúrgico, me parece que se está refiriendo en todo esto, ¿no? Claro, pero no deja de tener un componente de la comunidad de cristianos del momento y de la manera en que las mujeres se comportaban. Y como digo, sobre todo las viudas y las viudas jóvenes, ¿no? Es un tema que Pablo ve. Lo que pasa es que no entra en tanto detalle. La carta es personal a Timoteo y Timoteo lo comprende. Pero en los estudios que se hacen, se entra a detalles como esos, ¿no? Atilio, ahora sí, maestro, no hay escapatoria. Sí. ¿Cómo queda María Magdalena? Que ella fue la primera que vio a Cristo resucitado y que luego fue la proclamadora, y porque se le llama la apóstol de los apóstoles. O sea, Pablo no supo eso, yo creo que sí lo sabía. Pero ¿por qué, mira, lo dices? María Magdalena no se arreglaba decentemente, con recato y con modestia, sin usar peinados rebuscados, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Yo creo que María Magdalena le No, contó. no, claro, todo eso lo hacía ella, ¿no? Si Ella María era, Magdalena fue una mujer con peinados de la peluquería más cara, con joyas en las orejas y los collares de oro y las ropas elegantísimas. No es María Magdalena, una humilde, sencilla, súper entregada al Señor y a los apóstoles, porque es una, como tú dices, es un apóstol más ella, ¿no? claro. Por eso aquí Pablo, o sea, o no o no se acordaba de ella, porque ella también proclamaba, ella también hablaba, ¿no? Según lo que he leído el día de Pentecostés, inclusive ella también hablaba en otros idiomas, ¿no? O sea, todos los que estaban reunidos en el cenáculo. Claro, pero no se sobrepasa en el sentido de lo que está hablando Pablo, pues Atilio, mira, Pablo está diciendo que no se pasen, que sean humildes, que sean modestas, que actúen con decencia, que actúen con recato, con modestia, ¿no? Entonces, no hay nada que nos diga que María Magdalena actuó en contra de esto, de ninguna manera. Es mujer, pero es una mujer ejemplar. Es la mujer más cercana a Jesús, por lo que sabemos, además de la Virgen María. Pero todo eso era antes que peque, antes que la perdone los pecados. ¿Qué perdón de pecados, Betty? Perdón. Esa es otra leyenda negra que hay sobre María Magdalena, que María Magdalena era una pecadora antes y que luego, eso no está en la Biblia, eso se lo ha inventado alguien y lo repetimos. Yo te reto así de mi mejor ánimo, revisa tu evangelio y encuéntralo, a ver, pago 100 a 1, 1000 a 1 si quieres, porque no está. No hay nada que diga de María Magdalena, eso que algunos creen, de que es una pecadora convertida. ¿No? La pecadora convertida no es María Magdalena. Es una interpretación como leyendas negras, que hay muchas en la historia, ¿no? Sin ir muy lejos, en el Perú, la Perrichoni. En Paraguay, los que conocemos la historia de Paraguay, la Madame Lynch, esposa del presidente de Paraguay en el siglo XIX. Hoy, después de la historia limpiada y aclarada, Madame Lynch es la heroína del Paraguay. Pero en su momento, la sociedad paraguaya la tachó de una mujer de la mala vida. ¿Por qué? Porque el presidente del Paraguay se casó con una europea, Madame Lynch. Ni siquiera se llamaba Lynch en su apellido. Y el término Madame entendemos que puede sonar como doble sentido. Entonces la señora Elisa Lynch, la primera dama del Paraguay, no es, no es la dama Elisa, es la Madame Lynch. O sea, en fin, el ser humano es campeón para hacer leyendas negras.
Y con María Magdalena algunos han tejido también leyenda negra, pero no hay ninguna evidencia de que ella sea una pecadora, o sea la pecadora que en algún momento se lee que se convierte, que Jesús le perdona sus pecados y le dice, vete y no peques más. Les digo, no hay ninguna evidencia. Es una suposición en algún momento. Luisa, adelante, por favor. Bueno, Pablo, dos cositas. Una, bueno, que me reconcilio con lo que dice acá, con lo que dice en Corintios 11:11. Si bien para el Señor no hay mujer sin varón, ni varón sin mujer, pues si la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer y ambos proceden de Dios. Dejo mi cara ahí. Y mi pregunta, ya me siento tranquila. Con eso me contento. Dice, ella se salvará por cumplir con su maternidad. ¿Qué pasa con las mujeres que no son madres? Claro, buen punto, excelente. Y recordemos otra vez el contexto cultural. Es que la mujer que no era madre era considerada maldita. Claro, qué duro, horrible. Porque hoy una mujer puede tener la decisión de no ser madre y se respeta. O puede ser una condición física que a pesar de haber intentado salir encinta no salió. Pero en aquella época se pensaba que la condición de no ser madre hacía que la mujer fuera una inútil, porque si el único motivo por el cual la mujer venía al mundo era dar hijos y no los tenía, es un cero a la izquierda, no vale nada. Ese era el tema, bien duro, pero es la cultura. Una cultura que felizmente hemos, hemos dejado atrás, pero largamente. Y yo rescato lo primero que dijiste, ¿no? El hecho de que la mujer da vida. Todos venimos de una madre. Ese es un concepto maravilloso y es una realidad total. La mujer tiene esa bendición. La mujer trae vida. Atilio, adelante, por favor. Sí, yo quería agregar entonces que es bueno siempre comentar acá en el grupo, porque por ejemplo yo he estado viendo una serie que se llama Los Amigos de Jesús en YouTube. Voy a ver bien quiénes son los editores, quienes han hecho esta serie, y sale María Magdalena con una historia, que ella era casada con una persona, no podía ser madre, la repudia, la bota de su propiedad, y luego ella cae pues en manos de un romano, otro romano, se vestía elegantemente, y luego cuando conoce a Jesús, ya en lo último, o sea, está en el último estado de vida, tuvo que hacer un poco de prostitución, al menos entrar a la prostitución, y luego conoce a Jesús y bueno, como dice, le expulsan los 7 demonios, ¿no? Pero esa serie, voy a ver, porque todas esas series se difunden por internet, por la televisión, entonces crea ese supuesto conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno conversarlo aquí para ver si tienen sustento o no, ¿no? Claro, claro, Atilio. Esa es la leyenda negra que me refería. Y tenemos una lengua, digo, en general, el ser humano, una lengua de víbora, qué bravo, ¿no? Y tú manchas la honra de alguien y a ver, límpiala después. Límpiala después. Bien, bien, bien lamentable es. Pero es la parte de la condición humana. Así estamos, así es nuestra sociedad, así vivimos. Y en esta película que tú mencionas, que seguramente hay más gente que ve la película que gente leyendo la Biblia. Y se pueden quedar con esa idea. Pero yo les digo de la manera más amical, más fraterna, de buena onda, ¿no? Pero los reto. Busquen en la Biblia donde dice el pasado de María Magdalena. Y les aseguro que no lo van a encontrar. Y si lo encuentran, pucha, me como la lengua con un poquito de cebolla ahí para que no sea para feo. Porque de verdad no está. No está. Imaginación nos sobra.
Cuchi, adelante. Muchas gracias. Como bien se dijo desde un inicio, estamos viendo y centrándonos en el contexto de de la época y de la cultura. Éfeso, como bien lo ha dicho el profesor, una ciudad muy importante, eh, el- diversas religiones, por así decirlo, están ahí. Y lógicamente la mujer tiene también un papel importante de otras religiones. Específicamente por eso se refiere al uso de los peinados, a vestir con recato. Y San Pablo lo que quiere justamente, lo hace, lo dice, es que siempre hay esa habilidad de introducir eh, sus creencias, sus ídolos o lo que fuera, calladitas, y que escuchen, que se instruyan calladitas, para que puedan pues reflexionar mejor sobre lo que van eh, ellas escuchando y aprendiendo. Eso lo entiendo yo así, que es el tiempo, la cultura y el lugar donde está Timoteo, las indicaciones que le da precisas y claras. Y por otro lado, y pues con eso concluyo lo de María Magdalena, Santa María Magdalena, no es algo pasado, es algo presente. Hay una costumbre que hasta hoy se vive en un pueblo de Valencia, que yo me quedé con la boca abierta cuando escuché. Para ellos, María Magdalena fue, y lo creen, y lo dicen, la esposa de Jesús. Yo me quedé con la boca abierta y digo, es, y lo celebran, tiene su fecha especial y es toda una fiesta muy grande. ¿Es posible, decía yo, que todavía piensen eso en estos tiempos? Pero bueno, es algo que lo tiene muy, muy arraigado hasta ahora. Eso era. Gracias, profesor. Gracias, Cuchi. Sí, efectivamente, esto de María Magdalena como esposa de Jesús es otra leyenda. No hay ningún elemento objetivo de todo lo que se ha estudiado que nos permita decirlo. Entonces, así como lo primero que se decía, no, María Magdalena es una mujer de la mala vida, una tremenda prostituta que luego Jesús la perdona y se va a su lado. Uno. Y dos, no, esa mujer se hace la mujer de Jesús. O sea, Jesús ya no es célibe, Jesús tiene vida conyugal. Y aquí aparece la película que ustedes recordarán, hace unos años tuvo bastante impacto, El Código Da Vinci. ¿Cuál es el fondo de la película El Código Da Vinci? Que es intrigas y parece policial, ¿no? Pero realmente el fondo es que Jesús habría tenido un hijo con María Magdalena, una hija, y que de esa hija había toda una descendencia hasta el día de hoy, ¿no? Y esa secta del Vaticano quería encontrar a esta chica y desaparecerla, porque tenía el ADN de Jesús. ¿Qué tal imaginación, de verdad? Bueno, en la película trabajaron actores muy conocidos y ganó muchísimo dinero, pero más que eso no tiene nada. La imaginación no tiene límites. Jesús se casó con María Magdalena, tuvieron un hijo, una hija. De esa hija hay una descendencia hasta hoy. Y la iglesia guarda bajo 7 llaves ese secreto. Y va llevando el linaje. ¿Y quién es ahora? La persona que lleva esos genes de Jesús. Yo digo, qué bárbaro. Realmente la imaginación humana no tiene límites. Y si permite ganar dinero, mejor, ¿no?
Guillermo, adelante, hermano. Muchas gracias, Manuel Pablo. Eh, a partir de lo que se ha estado comentando, recuerdo y reitero lo que tú has conversado tantas veces a raíz de lo que se dice en el Evangelio. El Señor Jesús dice, lo que hace mal al hombre no es lo que ingresa por la boca, porque esto llega al estómago y se asimila en el intestino, sino lo que sale por la boca, porque lo que sale por la boca es lo que guarda en su corazón. Y por ahí sale y detalla todo lo que sale, ¿no? Entonces, tantas veces has mencionado tú que lo más fácil es abrir la boca y decir lo que se le ocurre a uno o lo que uno ha oído o le han contado o ha visto, ¿no? Esta novela que acabas de mencionar es una novela, es una obra de ficción, o sea, es pura creación del autor, ¿no? Pero reiterar y enfatizar lo que sale por la boca, el chisme, el maleteo, como le llamas tú, como se dice en Trujillo, nuestro querido Trujillo, eh, la facilidad que tenemos para hablar, que tú tanto has recomendado, que es en eso en lo que debemos tener mucho cuidado, porque es ahí cuando se peca con tanta facilidad. Gracias, Manuel. Gracias, Guillermo. Totalmente de acuerdo contigo. Augusto, adelante, hermano. Sí, lo único que se menciona de María Magdalena, el pasado de María Magdalena, es que Jesús le liberó de 7 demonios, no se menciona más. Porque, ¿cuál fue el problema? Porque esta es una leyenda negra muy antigua, que el Papa San Gregorio el Grande eh, cometió ese error, pues ella pensó, la relacionó con la mujer pública que había sido liberada y que se había arrepentido en el siglo sexto. Entonces ahí publicó, en uno de sus sermones habló, claro, no lo dijo ex cátedra, digamos, no es un dogma ni nada, ¿no? Pero se equivocó, ¿no? Y la dijo, pero esto ya es algo que ya ha sido corregido ya por los últimos pontificados, ¿no? Donde obviamente no es la misma, ha sido aclarado inclusive por el Papa Benedicto XVI que no es la misma, ¿no? Porque eso lleva incluso a pensar que hasta los santos y los papas se pueden equivocar en su magisterio ordinario, ¿no? No son infalibles. Hay una protección del Espíritu Santo en forma extraordinaria, ¿no? Cuando claro, pero son hombres comunes y corrientes, se pueden equivocar, ¿no? Y como se equivocó, y de ahí viene del siglo sexto, se viene arrastrando esa leyenda negra sobre María Magdalena que, bueno, y que incluso se ha agrandado en algunos otros casos, ¿no? Claro, gracias, Augusto. Y se agranda al punto más delicado, que es relacionarla íntimamente con Jesús. Era su pareja. Yo digo, no se pasen ya, pues. O sea, Jesús tiene una cara para nosotros y tenía una cara íntima porque se daba sus buenos revolcones con María Magdalena, por favor. Eso ya es mucho más que una herejía, es una barbaridad total, ¿no? Digamos que hay que tener cierto respeto. Pero, digamos, la, la imaginación es infinita y los deseos de hacer plata con esto, de ganar dinero, son muchos. Son historias que son morbosas, atraen. Si tú sacas una película en la que dices que un hombre tuvo una amante, no la va a ver nadie. Pero si dices que esa película trata sobre Jesús y su amante, bestseller mundial, millones de dólares de taquilla, hace millonario el director y al productor. No sean malos. Pero nosotros no tenemos que prestarnos a eso de ninguna manera, ¿no? Atilio, adelante, hermano. Sí, eso es lo que en la guerra psicológica o presión psicológica se llama decepción. Miente, miente que algo queda. Y eso lo utilizó pues Joseph Goebbels, ¿no? El ministro de propaganda de Hitler. Entonces, eso se llama decepción. Entonces, yo creo que los enemigos de Cristo, de la fe,
usan, incentivan este tipo de, digamos, historia para causar desánimo en las personas, para que disminuya la fe y se aparten, ¿no? Lo veo así, ¿no? Eso se llama decepción, ¿no? Ujú. Bien, bien, Atilio, gracias. Miren, hermanos, otra vez nos ha pasado que nos ha ganado la hora. Yo había preparado 1 Timoteo y 2 Timoteo, y hemos llegado solamente a 1 Timoteo capítulo 2. Pero la próxima tomamos la primera carta de Timoteo, el capítulo 3.